construir ahora un sistema para efectuar una secuencia de extender 1, posteriormente extender 2, después un tercer cilindro, posteriormente retorna el cilindro 2 y como último movimiento simultáneo, retorno de 3, retorno de 1. Ya platicamos la construcción de nuestras funciones set y reset de outputs, utilizando nuestro elemento híbrido a partir del relevador de enclavamiento o relevador RS, y por lo tanto lo que puedo hacer para construir este sistema, que los tres van a tener válvulas monoestables, va a ser tener precisamente 3 de estos elementos híbridos que, pues bueno, como estamos notando, ocupan un poco de espacio al ser más amplios que habitualmente. Bien. Solamente adaptamos aquí. Aquí estaremos representando output 2 set, output 2 reset. Correspondientemente controlan al relevador output 0.2 y acá tendremos nuestra output 3 set con output 3 reset y correspondientemente controlan a output 3 vía el relevador RS. Entonces, ya aquí ya tenemos nuestros relevadores que permiten fijar el output en el control monoestable. Como decíamos, bajo esta nueva función set y reset de un output, realmente ya no hay ninguna complicación en tener cilindros con control monoestable. Se vuelve equivalente a tener la misma versatilidad que si fuera biestable. Entonces, pues bueno, acá tendremos nuestros 3 cilindros. Entonces, lo correspondiente será reetiquetar para no tener duplicados de nombres. Y pues acá ahora el espacio se va a consumir verticalmente y pues con esa consideración colocaré acá el diagrama de potencia para efectos de la clase aquí en posición vertical. Entonces, acá tenemos al cilindro 2, tenemos aquí entonces al cilindro 3, correspondientemente tienen que ser bobinas Y2 y Y3, entonces igual tenemos controles monoestables. Como es un sistema secuencial, pues entonces ahora es 2S1 en retracción, 2S2 en la extensión, correspondientemente tenemos a 3S1 a la retracción y a 3S2 en la extensión. En nuestras entradas, de hecho, podemos comenzar con S0 para el output, si existe el output 0.0 en el PLC. Ya no tenemos un segundo botón para este caso, vamos a hacer un sistema secuencial. Entonces, tenemos un botón de inicio. Y entonces lo que sí tenemos son 3 pares
de entradas de sensores. Pues ya tenemos las entradas, acá vamos a decir es ahora la input 1 del sensor 1, input 2 del sensor 1S2. Ahora vamos a tener otras 4 inputs. A ver si no me llevo más elementos. Entonces este fue, es el mismo contacto. Vamos. O sea, noten, esto sería equivalente a hacer nuestra lista de asignaciones, ¿verdad? Entonces, ahora acá tenemos a quiénes. A 2S1, tenemos a 2S2, S1 y 3S2. Correspondientemente son inputs 3, 4, 5, 6. Entonces, nuevamente esto es equivalente a realizar la conexión física de los sensores al potencial de 24. Y la salida de esos sensores, conectarlas a una entrada de PLC, correspondientemente el botón a la entrada 0, y así sucesivamente cada una de los sensores. Lo que estamos aquí representando es conectar a una entrada del PLC. Entonces estamos conectando a las entradas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Posteriormente, lo que acá vamos a representar es conectar las salidas del PLC a las bobinas de nuestras válvulas monoestables. Por lo tanto, tenemos output 1 a la bobina 1, output 2 a la bobina 2 y output 3 a bobina Y3. Ok. Vamos a desarrollar sistema secuencial. Pues tenemos una extensión a la vez, después el retorno de 2 y simultáneamente retorno de 3 y retorno de 1. Entonces esto significa que tenemos aquí condiciones distintas que previamente. Entonces, ¿cuáles son estas? Entonces, entre más elementos coloquemos de entrada, de hecho es más estable nuestro programa, porque verifica la simultaneidad de todas ellas. Podemos hacerlo realmente solamente con la señal fundamental en la secuencia, o podemos revisar el estado completo del sistema, que es el estilo que voy a estar manejando. Entonces, cuando todos están en retracción, es cuando podemos efectuar la primera señal. Si solamente revisamos los sensores que terminan la secuencia, pues sería suficiente con detectar retorno de 3 y retorno de 1.
esos serían suficientes. Pero aquí yo voy a estar utilizando el estilo de revisar el estado del sistema. Con lo cual, entonces, si está 1S1, input 1, 2S1, input 3 y 3S1, input 5, y además tenemos botón de inicio, sea input 0. Entonces, ¿qué instrucción vamos a realizar? Extender 1, o sea, set de output 1, y entonces se va a quedar encendida nuestra output 1 hasta que solicitemos su retorno. Entonces aquí nuestro segundo peldaño va a ser entonces para set de output 2. Entonces, ¿cuándo ocurre? ¿En qué estado del sistema? Pues cuando ya extendió cilindro 1. Entonces, en lugar de ser input 1, ya es input 2. Entonces, este es el que es el clave. Pero si revisamos todo el estado del sistema, aún están en retorno cilindro 2 y cilindro 3. Entonces, el contacto suficiente es solamente input 2. En cuanto recibamos input 2, podemos dar el set de output 2. Y entonces, cuando extienda cilindro 2, o sea, cuando ya tengamos input 4, entonces vamos a dar el set de output 3. ¿Sí? Y pues bueno, noten cómo pues lo que va ocurriendo aquí es una progresión, ¿no? Entonces, de cómo van accionándose los sensores. Después, aquí podemos hacerlo, o sea, realmente iríamos construyendo nuestros peldaños, ¿no? Entonces, el siguiente peldaño estaría aquí abajo. Como de todas formas no voy a poder evitar cruzar líneas, entonces, pues sí lo voy a poner acá. Si quiera evitar cruzar líneas, podría tal vez colocar ese peldaño en otro lugar. Es reset de 2, ¿no? Pues bueno, si sí queda claro, o sea, realmente tendría un renglón más abajo. Para minimizar el número de cruces de líneas. Entonces, ese sería nuestro peldaño 4. El peldaño 4 es cuando ya extendieron los 3, o sea, ya está presente la input 6. Cuando esto ocurre, entonces es el reset de output 2. Y cuando output 2 haya retornado, bueno, con su correspondiente cilindro, o sea, cilindro 2, entonces aquí regrese a input. Aquí, a ver, eso es donde me quedé, entonces tenía que copiar este. Entonces este era cuando estaba en 4. Entonces, pues ahora sí, ¿no? 3 ya extendió y entonces, ok, 1 está extendido, 2 regresó, 3 ya había extendido, o sea 6. Cuando esto ocurre, entonces en simultáneo es el reset de output 3 con
reset de output 1. Ajá. Entonces, peldaño 1, peldaño 2, peldaño 3, peldaño 4 y peldaño 5. Nos vamos a hacer nuestra simulación. Ajá. Pues vamos a hacerla como quedamos. O sea, lo importante de revisar un sistema es que podamos describir cómo está fluyendo la señal en cada momento. Entonces, en el estado inicial no está presente ninguna señal y los cilindros, como tienen control monoestable, las válvulas dirigen a los cilindros hacia estado de retracción. Ajá. Por estar en estado de retracción están accionados los sensores 1S1, 2S1 y 3S1 que alimentan las inputs 1, 3 y 5 del PLC. Ninguna output está activada todavía. Potencialmente, noten aquí los contactos de escalera, solamente el peldaño 1 es activable al presionar el botón pulsador de inicio de secuencia. Por lo tanto, se cierra su contacto y es el único peldaño activo en este momento, que tiene como salida output 0.1 set. Por lo tanto, se va a fijar el accionamiento de output 1, energizando bobina Y1 que conmuta y manda aire a presión para extender cilindro 1. Se desactiva sensor 1S1 y ahora se activará sensor 1S2. Al cerrarse el contacto de input 2, ahora solamente el peldaño 2 es activable y tiene como salida este peldaño output 0.2 set, con lo cual permanecerá encendida esta salida y permanecerá energizada bobina Y2, mandando aire de presión al cilindro 2, a la vía número 4, para extender el vástago. Se apaga sensor 2S1, correspondientemente input 3, y se accionará al extenderse por completo 2S2, activando input 4. Con lo cual, ahora exclusivamente puede efectuarse el peldaño 3, que tiene como función hacer el set de output 3, con lo cual esta permanecerá energizada y también tenemos ahora conmuta nuestra tercera válvula de control, extiende el vástago apagando sensor 3S1, activando sensor 3S2 y ahora como único renglón ejecutable es el renglón 4, que tiene como salida el reset de output 2, con lo cual se desenergiza output 2, se apaga la bobina Y2 y por lo tanto el resorte del control monoestable lo que va a hacer es reposicionar la válvula y por lo tanto el aire a presión devuelve el vástago a la posición de retracción del cilindro 2. Se desconecta sensor 2S2 y se conectará sensor 2S1. Al ocurrir esto, solamente el peldaño 5 es realizable y tiene dos salidas en paralelo. Una es el reset de output 1 y la otra es el reset de output 3. Con lo cual, entonces se cancela la energía de ambas y los resortes reposicionan las válvulas a su posición normal, enviando el vástago del cilindro correspondientemente de cada uno de ellos a la posición de retorno. Se apagaron los sensores de extensión y ahora se activarán los sensores de retorno, permitiendo un nuevo ciclo que, pues bueno, ya he explicado el flujo de señales. Pues tenemos ahora el desplazamiento de nuestros vástagos.
en el sistema secuencial. Entonces, ¿alguna pregunta que tuvieran, compañeros? ¿Dudas? No, ninguna. No, yo tampoco, profesor. Quedó claro. Ok. Bueno.